Querido Dios, We que thank estás you en el again for cielo, the privilege of working in your vineyard. te damos las gracias de nuevo por la oportunidad de trabajar en tu viña And we thank you for the privilege of being counted among the 144,000. y te damos gracias por el privilegio de ser contados entre los 144,000. We have but 1 year until our eternal destiny is decided. Tenemos un año hasta que nuestro destino eterno sea So decidido, we'll pray you'll help us to be radical feminists, así que te suplicamos que nos ayudes a convertirnos en feministas that we may radicales, pass our final test. que podamos pasar nuestra última prueba. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Elder Parminder. Welcome back, everybody. Bienvenidos de vuelta a todo el mundo. So, in our last discussion, we spoke about the personal is political, En nuestra última discusión hablábamos de lo personal es político, and the point I wanted us hopefully to come to an agreement on y el punto en el que yo estaba esperando que pudiéramos concordar that the problems we may think are personal. de que aquellos problemas que tal vez pensemos que son personales, I did something wrong or I'm weak. de que hice algo malo o de que soy débil, Whilst that may have a truth to it, y aunque pueda haber algo de verdad en eso, we need to look at the problem in a wider context. necesitamos ver el problema de una manera más amplia, en un contexto más amplio. And what that means Lo que eso significa is that there are societal influences, es que hay influencias sociales, and what that means that stretch back hundreds and thousands of years. There are y es societal algo que es un eco muy extraño, perdón. Me perdí. that are molding and influencing our decisions. Hay problemas sociales que van hacia siglos y siglos de antigüedad que moldean o moldan nuestros problemas And it's sociales. so insidious Y es algo tan vicioso that we're unaware of it. que ni siquiera nos damos cuenta. So we can call this the patriarchal model. A esto lo podríamos llamar el modelo patriarcal, We can call it capitalism. podríamos llamarlo capitalismo. In fact, I would go so far as to say whatever political model a country or a society follows, Y que de hecho cualquier sea el modelo político que alguna nación siga, it will always be anti-feminist or anti-radical feminist. tal modelo siempre será antifeminista, antifeminista radical. Because despite what the people may tell you, Que a pesar de lo que las personas o la gente te diga, they're all built upon the model of the survival of the fittest. todos aquellos modelos están construidos arriba de la premisa, la And that supervivencia, means that men will be over women. la supervivencia del más apto, lo cual significa los hombres That's why we gobernando. have all these problems in the world. Eso es lo que y sería los hombres gobernando encima de las mujeres. Y es donde están los problemas de esta sociedad y del mundo. Esos son los We problemas. had that discussion Habíamos tenido entonces esa discusión because I wanted us to see that that wasn't just a personal question. porque quería que viéramos que no es simplemente una pregunta personal, It's a political question. sino que es una pregunta política. The question of the Sabbath I'm referring to. Me refiero a la pregunta sobre el sábado. What I mean by that, ¿Qué quiero decir? because I'm interchanging the word political, social, and movement. Porque estoy usando So we can call this de manera intercambiable la palabra político o social o el movimiento. and that means, and this movement is changing its views on Sabbath keeping. Y es que este movimiento está cambiando sus ideas y la visión que tiene acerca del That was sábado. my guess. Esa era mi suposición.
based upon the prophetic model that I've laid out in early writings. basándome en el modelo profético de primeros escritos And as I've received feedback over the week, y a través y durante la semana, según I recibí think the comentarios, assumption that I made was correct. creo que esa suposición que hice estaba correcta. Once again, I'm not giving a moral position on the rights and wrongs of Sabbath keeping. Una vez más, no estoy tomando ninguna posición respecto a qué está correcto o equivocado moralmente en la guarda del sábado, que se puede hacer But o I've no. heard people say things like the spirit of the law, not the letter of the law. Pero sí recuerdo algunas personas diciendo algo como el espíritu de la ley y no la letra de la ley. So you remember the board work that we had from last week, hopefully. Espero que puedan recordar lo que habíamos hecho en la pizarra la semana pasada. And I want to just draw the line that we had, Y permítanme hacer la línea que habíamos hecho, la que although teníamos. I'm not going to draw it. I want the members here to do that. Aunque de hecho no es que lo voy a hacer yo, espero que los miembros que están aquí conmigo me ayuden. So this is the Millerite line I'm referring to. Me estoy refiriendo aquí a la línea de los mileritas. So here's our line. Entonces aquí está nuestra línea. So this is the line of the Millerites. Línea de los mileritas. Where would we begin? ¿Dónde la comenzaríamos? 1798. 1798. Where would we end? ¿Dónde la terminamos? 1844, 1844, 1863, 1863, 44, 44 por acá, 88. We have lots of 88. different answers. Tenemos un montón de respuestas diferentes. 65. 65. So I'm going to go with 63. Voy a poner Which is what I think 1800. Linda said to begin with. Voy a decir 1863. I'm assuming the 65 came from last week. Creo que lo del 65 lo habíamos hablado la semana pasada. Second Advent. La segunda venida. So where does 1863 come from? ¿De dónde viene 1863? Why have we labeled 63? ¿Por qué ponemos From 63? 2520. Ok, lo sacamos de los 2520. So when you go through the various dates, Cuando vamos y vemos cada una de las fechas, not every single one, but most of them, no todas, pero la mayoría, they're all connected with time. están conectadas con tiempo. And so the wisdom was Y la sabiduría era that the end would also be connected with time, de que el fin de la línea estaría también conectada which would con be tiempo, 63. una profecía de tiempo. El So año last 63. week we spoke about 65 La semana pasada hablábamos de 1865. because what happened in 65? ¿Qué es lo que ocurrió en 1865? The Civil War ended. Termina la guerra civil. I was putting they actually did put in God we trust or something to that effect. Religious on the money. Okay, there's something about putting God onto money. In God we trust. Es también cuando se coloca la frase en Dios confiamos en la moneda So we didn't speak about estadounidense. that, De eso no habíamos hablado la semana pasada. and we didn't speak about the assassination. Tampoco hablamos del asesinato. The 13th Amendment. De la enmienda 13ª. So
the 13th Amendment is why 65 came up in our discussion last week. La 13ª enmienda es aquello que vino a colación en la semana pasada. So does anybody want to give any more waymarks in here? ¿Hay algún otro hito que quieran poner acá? Oh, what was this one called? ¿A este cómo le llamamos? And this one? Tiempo del fin. Sorry? Y este, Okay, so this is the second Advent. aquí la segunda venida. Any other ones? ¿Alguna otra? 50 is what? 1850. So we have 1850 as a Sunday law. Este sería el decreto dominical. Anything else? So Kathy's looking at, I think, the board work from last week, which Creo is que- fine. Creo que Katy está buscando la foto de la But I pizarra de didn't la want to semana assume pasada. that was all correct. Um, 1840 is what? 1840. ¿Qué sería qué? Okay, so Sarah said 1840 is the empowerment of the message. En 1840, Sara dice que es el empoderamiento del mensaje, cuando recibe What would poder. it be with these sort of symbols? What would you call that? ¿Cómo llamamos a estos símbolos, cada uno de estos? ¿Qué nombre les damos? I can't hear. If I put 1840 here, what would I call it? What? Ok, si pongo 1840, ¿qué nombre le doy? ¿Qué hito es? Sorry? Well, you gave me a date and you told me it's the time of the end. Got a date, Sunday law, a date, second Advent. Tenemos fecha, tiempo del fin, fecha, ley dominical, fecha, segunda venida. So my question is, if I put 1840, what do I call it? Mi pregunta es, si pongo 1840, ¿qué nombre le doy? So we're going to just call it the empowerment of the first. That's what you're going to put. ¿Le quieres poner el empoderamiento del primer ángel? And that's a major waymark. Y ese sería un hito, Does everybody Eh, agree? un hito importante. Or comment? ¿Alguien concuerda o no concuerda? ¿Algún comentario? No? Okay, so people have said the restraint of Islam, but the title just put, Algunos dicen cuando se restringe el Islam, pero ¿qué título le damos al hito? oh, so you put 9/11 there? ¿Quieres ponerle 11 de septiembre? And you said empowerment of the first, Alguien había dicho que era el empoderamiento del and primer someone said ángel, 9/11. otros le quieren poner el 11 de septiembre. Okay, anything else? ¿Algo más? One more? We've got 4, 1, 2, 3, 4. Maybe we should get one more. Tenemos 4, creo que falta uno. 1844 in here. 1844, acá. Kathy said no. Katy dice que no. Here? Acá. Kathy said no. '61. 61. So what's 1861? ¿Y qué sería 1861? Close of probation. El cierre del tiempo de Are we gracia. okay with that, everybody? So Bob, could you put an agricultural model over that? Bob, ¿será que podrías poner un modelo de agricultura encima de esto? Okay, so we're going to look for 4 dispensations. Serían Go ahead. 4 dispensaciones. ¿Ok? ¿Cuáles? Go ahead. Plowing, early rain, the latter rain. It's too fast. I'm going to try red. Hopefully that works.
Voy a ponerlo aquí las cosas en rojo. the plowing, Tenemos el arado, early rain, la lluvia temprana, latter rain, la lluvia tardía and harvest. y la cosecha. Are we all okay with that? ¿Todo bien hasta aquí? So, as we discussed last week, Tal como discutíamos la semana pasada, some of the other dates that people said were correct, but they're minor waymarks. otras fechas que fueron dichas aquí estaban correctas, pero son hitos menores. So, as you know, we went to the Sunday law, Ahora, en la ley dominical, and we're making that slavery. que es acerca de la esclavitud, And Ellen White, what is Ellen White making it? ¿qué hace Elena She's White con saying ese the hito? test. Remember, this was written in, I think it was in 48, this was written. Me parece que esto fue escrito en el She 1848. knows what's happening in the world. Ella sabe lo que está pasando en el mundo. In 48, she's going to G up the movement, prepare it to do its work. En el 48 se dedica, quiere preparar al movimiento, And they're going to do, I say they, what are they going to do in response to the 48 message? y qué es lo que ellos o el movimiento hacen en respuesta al mensaje de 48 They're going to make a chart. que ella da. Hacen un diagrama And Ellen White says that they didn't make the chart, God made it. y luego ella dice que no fueron ellos que iniciaron el diagrama, sino que fue Dios. And the purpose of the chart is what? Y cuál era el propósito de ese diagrama. So it's a tool for I call it an external tool for the world. It's an evangelistic tool. Y la llamaremos una herramienta externa para el mundo, una herramienta evangelística. So even without the time of trouble chapter here, Entonces, incluso sin el capítulo del tiempo de angustia que quedaría por acá, the chart tells you el diagrama te lo dice. what the message to the world is, ¿Cuál es ese mensaje que es dado al mundo? what the great test is. ¿Y cuál es la gran prueba? Está en el diagrama. So Ellen White's consistent all the way through her messages. Elena White es consistente a través de todos sus mensajes. Okay, do we agree with that? Ahora, ¿será que nosotros concordamos con You ella? go from 44, where she has, I think, her vision, Creo que en 44, cuando tiene su primera visión, one of the visions, o alguna de las visiones, onto 50, onto 88, ella después vamos al 50, después al año 88. all that she speaks about is the fourth commandment, the Sabbath. Todo el tema del cual ella habla es el cuarto mandamiento, es del She has sábado. dreams and visions of it. Ella tiene sueños y visiones acerca de eso. Do we agree that she's consistent from 44 to 88? Será- 44-year history. ¿Será que concordamos de que ella es consistente del 44 al 88, esa historia de 44 And años? We can go past that, but we're just working on that history. Y no hemos hablado más después Yes. de esa fecha, pero hablando de esa historia, Just because slavery is. So Kathy said that she's confused. Kathy está diciéndonos que está confundida. So am I. Yo también estoy. And that's why we're discussing this, Y por eso estamos hablando del tema. is that she has a consistent message from 44 En el cual Elena White tiene un mensaje consistente a partir del año 44, from 44 to 84. del año 44 a 1884. Sorry, 88. Perdón, 1888. And that message all the way through is about the Sabbath. Y toda esta línea de tiempo, ella habla del sábado. Yes. So we'll go for 46 then, if we're going to Bueno, digamos make that 46. point.
para hacer ese punto. I only went from 44 because that's one of our waymarks. Yo But puse that's fine. 44 simplemente porque es uno de nuestros hitos, pero está bien para ser más preciso. And she has a singular message about the Sabbath. Si ella tiene un mensaje singular solo So sobre the el question sábado. is, La pregunta es, why did she talk about slavery here? ¿por qué habló de la esclavitud aquí en el 50? What is she doing? ¿A qué What point is she making? ¿Qué punto está haciendo ella? ¿Por qué hace eso? When she says, look at the United States, Cuando ella dice, miren a los Estados Unidos. and who is the United States ¿Y quién es los Estados Unidos aquí? in that story, En esa historia, in that chapter, in that story? en aquel capítulo de aquella historia. Did someone say something? Not King of the North? No es el rey del norte. You've got to speak louder. I can't hear you. Speaking like the dragon. So she's, Elisa said, the United States is the dragon. Elisa dice que es el dragón. Que Estados Unidos es el dragón. What? You can't whisper. So I don't, because I. Beast, La bestia, Protestantism. el We're in protestantismo. chapter 33. Chapter Está- 33. Estamos en el capítulo 33. Creo que se me cortó el video, pero creo que es allá. Disculpe. Yep, United States is law. Can my translator tell me when I'm back online? Ok, ya se dieron cuenta que el internet de allá se detuvo. Esperemos que se resuelva. Am I back online? Yeah, am I back online? Okay, we're all good to go. So I don't know the last bit. My question was, United States, what is it represented as or symbolized by? La pregunta que yo estaba haciendo era, ¿qué representaba a Estados Unidos en ese momento, en ese capítulo, aquella historia de la que estábamos hablando? And it's not the image of the beast. It's not the beast. It's Babylon. No es la imagen de la bestia, es Babilonia. The sin of the United States is slavery. El pecado de los Estados Unidos es esclavitud. So if she's going to make that point in the flow of this story, Entonces, si ella va a hacer ese punto en el transcurso de esta historia, what is she doing? ¿qué es lo que está haciendo ella? What point is she trying to make? ¿Qué punto está intentando hacer? Because it's not consistent with this Sabbath story. Porque no es consistente con la historia del sábado que ella You viene don't even have to hablando. go to 88 to talk about Jacob's time of trouble or what the great test is. Ni siquiera hay que ir al año 88 para hablar de qué es el tiempo de angustia de Jacob o cuál es la gran prueba. You don't need to go to the great controversy. It tells you in spiritual gifts. No necesitas ir al conflicto de los siglos. Ella te lo dice en dones espirituales. And that's not the only early work that deals with this issue. Y de hecho no es la única obra temprana en la cual ella habla del tema. So what are your thoughts on her reason for doing that? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de ustedes de por qué introduce esclavitud cuando viene hablando del sábado? Is a heavenly model, and slavery is earthly thing that Babylon is doing, and it's comparing them and seeing how they don't mix and realizing where we need to move. So Bob says that the Sabbath is a heavenly issue and está diciendo slavery is a human or an earthly issue de que el and how they sábado, don't mix. de que el sábado es un problema celestial o del cielo y la esclavitud es un problema terrenal y que no se mezclan. Linda? The Protestants are using
has anything to do with what you asked. Okay, so Linda didn't respond to the question directly, but she says, we know Ok, entonces no respondió directamente, pero sí sabemos que, but we know that Protestantism was using the Bible, using inspiration to defend slavery. pero sí sabemos, dice Linda, de que usaban las escrituras para defender la esclavitud. Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? Why does Ellen White talk about slavery in the midst of a Sabbath issue? ¿Por qué Elena White introduce la esclavitud en un contexto donde ella solo venía hablando del sábado? If you can't even love, if you can't love your fellow human being. We can't love God if we can't love our fellow human being. De que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Alyssa? I think this is where I start to see the 4 and the 6 coming together in equality. And I'm okay with being wrong with that, but it's where I start to see the priority of the Sabbath with human rights. Alyssa said this is where she begins to see the 4 and the 6. Alisa dice que es aquí donde ella comienza a ver la importancia del 4 y el 6, los mandamientos. The Sabbath and human rights. O sea, el sábado y su relación con los derechos humanos. Alyssa, are you saying that the Sabbath is going low and the human rights are coming up? ¿Estás diciendo, Alisa, de que el sábado está disminuyendo y los derechos humanos están empezando a ascender en importancia? What point were you making? ¿Qué punto estás intentando hacer? Yes, that humanity was being elevated. She Sí, said that she saw that humanity was being elevated, de que ella ve que la humanidad está siendo elevada, which is what I just said. que es lo que acabo de decir. If you elevate humanity, you drop the Sabbath. Si elevas la humanidad, bajas el sábado. Well, either you have equality or you have hierarchy. O tienes igualdad o tienes jerarquía. Unless you're saying now equality is now being equal to the Sabbath, or human rights is now being equal to them. A no ser que estés diciendo que ahora los derechos humanos están siendo igualados al sábado. That's what I'm seeing. Anyone else? ¿Alguien más? Okay, so a suggestion has been made that now Ellen White in her ministry is going to start dealing with the issue of human rights. Se está sugiriendo aquí de que en el Ministerio de Elena White aquí ya va a comenzar a introducir el tema de derechos humanos. Va a comenzar a lidiar con ese asunto. And she's going to now incorporate that concept into the testing message that's going to the world. Y de que ahora incorporaría este asunto al mensaje que tiene que ser dado al mundo. So I hope everybody gets that simple idea. Espero que todos puedan estar por lo menos entendiendo esa idea que está siendo I introducida just want to ahora. move on a little bit. Voy a avanzar un poco. So let's do the line of Eden to Eden. Hagamos la línea de Edén a Edén. So how does Ellen White describe that line or that process? ¿Cómo Elena White describe ese proceso What does she say? de la línea de Edén a Edén? ¿Qué dice ella? It's all just review from last week. Que es, por cierto, un repaso de la semana pasada. Yes, can you hear me now? Pam said that it's the twin institution model. Creo que Pam dijo de que es
el asunto de las instituciones gemelas. El modelo de las instituciones Oh. gemelas. So I think last week we gave a reference for that. Creo que la semana pasada habíamos hecho referencia a eso. From the paragraph 2, I think. Yes, I've got confirmation. Se cortó mucho. No se escuchó. Okay, so the reference we gave was Thoughts from the Mount of Blessings, page 63, paragraph 2. Me parece que la referencia del Espíritu Profecía que se había dado era el libro And del that, when Ellen White talks about the restoration of the twin institutions. El libro que habla sobre el sermón de la montaña. Which was Sabbath and marriage. Ella sí esa referencia de And las that's not a new instituciones concept for gemelas. this movement. You'll know that for a long time we've discussed this issue. Y creo que no es un asunto nuevo, creo que por mucho tiempo hemos hablado del tema. And I think is it 2017 where we begin to discuss this issue of the restoration of marriage. Y creo que habíamos hablado de que es de la restauración del Which matrimonio, comes under the remit or the guise of the nature of humanity. que viene acompañado del tema de la naturaleza de la humanidad. So Ellen White's going to go from Eden to Eden. Entonces, Elena White hará un modelo de Edén a Edén, and she's going to talk about the restoration of these institutions. y ella hablará de una restauración de estas And as you know, instituciones. Elder Tess took up that concept Como ustedes saben, la anciana Tess tomó este concepto and she refined it significantly. y lo refinó significativamente. So here's our line. Entonces, esta sería nuestra línea. And I want us to spend a little bit of time to construct this line. This is Elder Tess's Eden to Eden line. Y quiero que hablemos un poco de esto. Esta es la línea de Edén a Edén de la anciana Tess. So let's start populating this. Así que comencemos a llenar esta línea con sus respectivos hitos. So we just do rapid fire. You just shout out and I'll put on the board what you tell me to. Three. Sexism. Sexismo. You got to tell me where I've got to put sexism. ¿Dónde pongo sexismo? You got to tell me where to put things. So you want me to put sexism here? Ok, entonces pongo sexismo aquí. Can't hear you. Okay, where do you put sexism? Está cortando bastante. You mean across, not down, across. Yeah. So and you said this was what? Anyone else? ¿Alguien más? David? So you want to call this gender? El primero sería género. Yes, that's correct. And you want to move back to here. So David wants to call sexism gender and move it back to the beginning place and take Eden out. Yes? Okay. Alguien quiere sacar el hito de Edén y poner género atrás y sacar la palabra sexismo.
So Penny said no. Penny dice que no. Is that good to go? So Penny says yes, this is good as it is. Penny dice que sí está bien. Kathy. Worship. Kathy quiere poner ahora adoración. So you're going to put worship here. And you tell us what you think. You tell us what you think. Okay. So Kathy thinks worship should go here. Kathy dice que adoración iría acá atrás. So you say worship should go before sexism or gender. La adoración sería antes de sexismo o género. Okay, that's fine. Anyone else? ¿Alguien más? So that was worship, yes? Okay. Sarah, you said what? So Sarah wants to put worship here. Sara quiere poner adoración acá adelante. Okay, so we'll put worship here. Pondremos adoración aquí. And then we'll explain whether or not it's correct. And if it's not correct, we'll go back and look at your model. Y bueno, después So veremos we have worship. si está correcto y lo revisaremos. Adoración. Next one. Grace. Y luego viene So slavery. And I've got race. raza. Yes? Yes. We're not looking at our phones, are we? Esclavitud y raza. Sorry? That's out of order? Oh. So Se nos pide que nos quedemos mientras intentan reconectarse con Parminder. tell me when I'm online. I can hear you now, yes? Okay. So we've had some discussion about whether or not this is correct. Hemos estado teniendo una breve discusión respecto a si lo que tenemos en la pizarra está bien o no. But we're going to go with this as it stands for the moment, at least. Pero lo dejaremos así como está por ahora. And so Sexismo, if we adoración, have a chiasm, esclavitud. Y si terminamos el quiasmo, then we would have slavery, race, tendríamos raza, esclavitud primero, worship, adoración, and then sexism, y luego sexismo, gender. género. Then the final one would be Eden. Yeah. Y por último, el Edén de nuevo.
Okay, so is everybody reasonably happy with that? ¿Están todos bien con esto? Okay, so we have a good chiasm, Tenemos un buen quiasmo aquí. and I think we often do call it 1, 2, 3. Creo que a veces le damos, lo ponemos 1, 2, 3. So what is this model teaching us? ¿Qué es lo que nos enseña Let's see este what we quiasma? understand from this. ¿Qué nos enseña este modelo? So let's begin at the beginning. Comencemos con el inicio. What is this? ¿Qué es esto de This acá? Eden, what is it trying to portray or to teach? ¿Qué What quiere point decir? are we making when we put Eden here? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir Edén aquí? Beginning. So we have beginning, Representa which would comienzo, mean that's the end. lo cual diría que Edén acá es el Okay, with that, it's final, beginning and end. So we've got beginning. comienzo y final. What else, ¿Qué más representa? Bob? Steps downward into sin, the human race went. So I want to know what this is, not the steps. Just tell me what this is. Dime más acerca del Edén. ¿Qué representa? ¿Qué Because they're es? the steps. Después vienen los pasos. Sin entered, So what's this? before sin entered, human man. So we've got the beginning Sabemos que es el comienzo and we've got before sin. y tenemos antes del pecado. Anyone else? And so David said it's equality. David también coloca igualdad aquí. Anyone else? It's the beginning of our story. It's before sin and it's equality. Es el comienzo de nuestra historia, es antes del pecado y hay igualdad. The only difference between that Eden and new Eden is an education. Even though they were warned, there's a lot more education that human learns out of this. Okay, so Bob gave a story about our journey through here. Está hablándonos de nuestro viaje en la línea del tiempo. This education process, Este proceso de reeducación, which is the knowledge of good and evil, que es acerca del conocimiento de el bien y el mal. Catherine? I say that is the kingdom of God. So we've got the kingdom of God. Tenemos el reino de Dios. I was going to put the king of the north, but I'll trick people if I... So this is on earth. Está volviendo de nuevo, disculpen. 1 second. I keep... Okay, sorry, I got thrown out. So this is at the beginning. It's before sin. There's equality. And this Esto is es, the kingdom of God. entonces, el hito de Edén es antes del pecado, es And it's on donde hay earth. igualdad, es el reino de Dios y es en la tierra. Everybody okay with that? Todos están bien con It que may not be everything, but Tal it's one, two, we've got 5 points about a description of that waymark. tal vez no sea todo lo que representa ese hito, pero tenemos por lo menos 5 características de él.
Es en la tierra, es antes del pecado, hay igualdad, es el reino de let's Dios, go es to en the la end. tierra. Ahora vamos al final. So we know that this is the end. So I'll just put that. I won't ask. Les pondremos aquí que es el final, no voy a preguntar, ¿no? Next point. ¿Qué pondríamos como siguiente punto? After sin. Okay, so we've got before sin, after sin. Entonces ya no es Good. antes del pecado, sino después del pecado. Next point. Equality. Igualdad. And everything from that feet on down is, and it says, the way we see it like that. So Kathy wants to change after sin to no sin. Katy quiere cambiar el punto de antes del pecado a So no pecado, if we sin use the pecado. word, if we go from beginning to end, okay? Okay. So depending on how people used words, I think both are legitimate after the sin problem or the end of sin. Yeah, I understand that. Yeah. Okay. Creo que es válido decir antes del pecado y en el otro Edén después del pecado, o decir sin pecado, We're okay with the end of sin. etcétera. El fin del pecado. And I think people said equality. Otros ponen igualdad también. Next point. ¿Qué más podemos poner? And geography. Earth. Okay, so you're going to put Earth. Yeah, that's what she means, the new Earth. Anyone else? Nueva tierra. ¿Alguien más? Everybody's good with the new Earth? That means no one has a different opinion. ¿Todos están bien con que digamos que es la nueva tierra? New Earth? So everyone's new Earth. So this point here, Ahora, este punto de acá, if that was the first, el primer paso, el del sexismo. gender and sexism was the first issue. El asunto de género y el sexismo fueron el primer What's problema. this one? ¿Qué es esto de This is acá? the last issue then. Sería el último And- problema. So the first issue is number one, is gender and sexism. El primer problema es género y sexismo. And then that would mean when we come on to the other side, this number one, Entonces, eso significa que cuando vamos del otro lado del quiasma, gender and sexism would be the last. género y sexismo son el último problema. So we've got first and last. Primero y último. So what phrase do we use when we talk about last? ¿Qué frase usamos o palabra cuando With end hablamos time de, prophecy. cuando hablamos de profecía del tiempo del fin? Linda? Time at the end, omega. Omega, tiempo del fin, So we've got the alpha and the omega. alfa y omega. I'm going to suggest this would be the final test, the great test. Yo voy a llamar a este hito la gran prueba, la Okay, prueba so final. the great test, Entonces la gran prueba, coming back to this line, is where? volviendo a la línea de acá arriba, la de las 4 I'll rephrase dispensaciones, my question. déjeme poner en otras palabras la I want to pregunta. put this number one Quiero poner el último problema, at the end, the omega, lo del final, omega, on this line here, on the Lo- Millerite line. lo quiero poner en la línea milerita. ¿Dónde quedaría? And we've got 5 waymarks. Tenemos 5 hitos. Tell me where the number one goes. Dime dónde va ese problema. Linda. So Linda says it goes here, 1850.
Entonces, Anyone else? Linda dice que va aquí en 1850. Sorry? The beginning. It goes in 1798. So I put that one here. 1798, lo pongo por acá entonces. That's what Alyssa says or suggesting. Esto es lo que dice Alisa. Sarah, Sara, 1850. Bob, 1850. Bob, When it comes to understanding, yeah, you have to plow in early rain, so you can put 1798 or 1850, but I put it on 1850. 50. Okay, so we're going to go with 50. ok, entonces vamos a poner 1850. Because what is that waymark? Porque, ¿qué es ese hito? The great test, the final test, La gran prueba, la última prueba, upon which the destiny of all humanity rests. la gran prueba donde el destino del resto de la No other humanidad, test after that. de toda la humanidad será decidido. No hay No prueba other test final, after that. no hay una prueba que sea después de esa. Will you agree? ¿Todos concordamos? Okay, so on this line, Entonces, en esta línea, when do you get to the end? ¿cuándo es que llegas al final? What is the end? ¿Qué es el final? This line. En esta línea. 1863. 1863. The end of the line is 61, not 63. ¿Es el 61 o 63? El final de la línea. 63, 63. and that's the second advent. Y es la segunda venida. Okay, so Bien. where do we mark the kingdom of God, equality, the end of sin? Where do we mark that? ¿Dónde marcamos nosotros esas características? El fin del pecado, el reino Because de people Dios. have said earth, Porque muchos han dicho la tierra. so that would mean En el it nuevo would Edén de la be tierra. here Pero eso significaría que no es en el final de la línea de acá arriba de los milenitas del after 63, 1,000. sino posterior al milenio. Correct? That's what that would mean. Would be marking that. So does everybody still agree that that's what it should be? Entonces, ¿les parece que el punto final, el Edén marcado en el final del quiasma, es en la So let's tierra? go to heaven. Ok, entonces vayamos al cielo. And do we have all of those things in heaven? Se trabó, pero creo que dijo, ¿será que hay sexismo en All el these things cielo? where it says Eden. O las características donde ponemos el Edén, donde hablamos del Edén, son Which is cosas, at the second advent. son cosas que acontecen en el cielo, que de hecho es Do en la we segunda have venida. the end of sin at the second advent? ¿Será que el fin del pecado acontece en la segunda venida? Do we have equality at the second advent in ¿Tenemos, heaven? ¿Tenemos igualdad en el cielo en la segunda venida? So when we go to heaven, we're not going to have equality. Entonces, Bob says no. entonces Bob dice que no habrá igualdad cuando lleguemos al cielo. Linda. So Linda says during these 1,000 years, there won't be equality because people won't be up to speed. They won't have learned everything. Otra persona que no entendí el nombre dice que en los 1000 años no habrá igualdad porque hay gente que todavía no habrá aprendido. Creo que es lo que quiso decir. So does that mean there'll be sin in heaven, Entonces, ¿estás queriendo decir que habrá pecado en el cielo, Linda? Linda? By your own definition. Basado en la definición que nos diste ahora, ¿habrá pecado en el cielo? So Linda mentioned the judgment in heaven. Linda nos hablaba del juicio que se My hará en el recollection cielo, is the judgment isn't judging anybody in heaven, it's judging everybody who isn't in heaven. pero hasta donde yo sabía, el juicio que hacemos en el cielo no es de nadie que está en el cielo, sino de la gente que murió, los que murieron en la tierra. So you have to put the judgment bit aside. There's no judgment. Así que saquemos esa parte del juicio. So my question simply is,
is there going to be sin in heaven? You said yes. Te hago la pregunta de nuevo, O ¿será di- que hay o pecado no. en el cielo? ¿Sí o no? Sí, pecado en el cielo. Okay, so Linda says people will live up to the light they have. Linda nos dice que gente llegará al cielo viviendo las vidas que vivieron antes de morir. Linda, how long has it taken you to learn about radical feminism? Y le pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó, Linda, aprender feminismo radical? Sorry? 5 years. 5 años, dice Linda. So if it took you 5 years, Entonces, si a ti te tomó 5 años, you think it's going to take people 1,000 years to learn it? ¿crees que tal vez le tome a las personas 1000 años aprenderlo? Because Adventism does 1 month evangelistic series, I was told. Porque me han dicho de que el adventismo puede hacer una campaña evangelística en un mes And they teach everything. y ellos creen conseguir enseñarlo So todo en un we don't need mes. 1,000 years to do all of that. ¿Será que no necesitamos 1000 años, ¿no? Para enseñar todo? So people don't know about radical feminism and equality. Entonces, habrá gente que no sabrá de feminismo radical o de igualdad cuando lleguen al cielo. My point is, it doesn't take 1,000 years to learn it Ahora, mi pregunta es, ¿les tomará 1000 años aprender eso? if we can do it in 5 years. Si nosotros lo podemos aprender en 5, I'll let someone else contribute. Bob, a no ser que otra persona tenga otra idea. will there be sin in heaven? You said yes. So Bob says there will be sin in heaven. Bob dice que sí, que habrá pecado en el cielo. Sin problem started in heaven. Because Bob says the sin problem began in heaven Porque Bob dice que de hecho el problema del pecado comenzó en el cielo and it gets resolved in heaven. y se resuelve en el cielo. So the sin problem in heaven, on this line, where is it? El problema del pecado en el cielo, ¿dónde So queda the en esta sin problem línea? is here, En la línea I've de got Edén, heaven, Edén, queda de hecho antes del Edén, and en I've el got cielo. sin. Entonces puedo poner aquí en el cielo, So we've pecado, got chiasm. antes de Edén. Entonces si agrando el quiasma, le tengo que agregar del Heaven otro must lado, be here, el cielo quedaría acá. and we've got the new earth here. Pero acá pusimos nueva tierra. So it's not quite right. Así que no suena bien. No parece encajar. Okay, so anyone else ¿Alguien más? about the resolution of sin? Con relación al tema de la resolución del pecado. La Are we finalización going to del be pecado. sinning in heaven? Bob says yes. ¿Será que pecaremos en el cielo? Bob dice que sí. I heard a loud no over on my left. Así que dejo eso por un lado por ahora. A Kathy? mi lado izquierdo. Kathy. What's the probation about? So Kathy says there can't be any sin because what does close of probation mean? No podría haber ningún pecado porque si no, ¿qué significa el fin del tiempo de gracia? My response to that, Y mi respuesta a eso sería, speaking on their behalf, the others, estoy hablando a favor de los otros que dijeron que sí habría pecado en el cielo. close of probation is for us living at the end of the world. Es que este cierre del tiempo de gracia es para nosotros que estamos vivos ahora en el cielo. It's not, En la not for tierra, all those perdón. bad Christians in bygone ages. No es un cierre de tiempo de gracia para cristianos que ya murieron en otras épocas malas, donde no había igualdad, etc. Correct? What do you mean by gone age? Dead in the grave? Christians? All those people who are dead. William Miller. Toda esa Bad gente que Christian. murieron, por ejemplo, William Miller, un mal cristiano. So the reason why they said that there will be sin is because there's an education that they need to have, not that you need to have. Entonces, la razón por qué están diciendo que ha pecado en el cielo es porque hay gente que llegará y habrá un proceso de educación en el cielo. I'm not saying you agree with them. I'm just telling you the logic. No estoy diciendo que yo concuerdo con lo que ellos dijeron, pero te estoy diciendo la lógica que ellos están usando. Your sin problem is sorted out here. Tu problema, Martin Luther's sin problem wasn't sorted out on this earth. It has to get sorted out here. That's what they're saying. tu problema con el pecado se resuelve en este cierre de tiempo de gracia, pero el problema de Lutero, por ejemplo, no se resolvió cuando murió, sino en el cielo. Todavía tendrá que resolver problemas del pecado. Martin Luther didn't
understand about the Sabbath and all that. And he changed a lot of things, but the work was not done. You know, and then in the Baptist, So people are explaining the lives of Christians of past ages. Entonces aquí en mi presencia, personas están hablando de la vida cristiana de otras personas que So I still vivieron want to answer, en otras épocas. does sin end at this way, Mark? No entendí eso último. Estamos hablando del fin del pecado en el hito del It Edén. has to because of this chiasm. Okay. Como es un quiasma, tiene que terminar el pecado en el hito del Edén, de But aquí we're del quiasma. discussing where the geography is. Solo estamos discutiendo geográficamente dónde ocurre ese fin If the del geography pecado. is in heaven or on earth. Si es en la tierra o en el cielo, que se acaba el problema del pecado. And what you call an education process here, I think Bob was calling sin. Y lo que tú estás llamando un problema de educación en el cielo, Bob dice que es pecado en el cielo. God's kingdom, Entonces, el reino de Dios, is that established at the second advent or is it established after the millennium? ¿será que se establece en la segunda venida o después del milenio? So Bob says after the millennium, he's firm on that. Bob dice que es después del milenio, New earth, just created. en la tierra nueva. New earth, recreated. El quiasma dice de la tierra nueva a la tierra nueva. La tierra recién creada a la tierra nueva. Is there still sin in the universe? ¿Será que Or the habrá marks of todavía, sin? ¿será que habrá todavía pecado en el universo? Are Las there marcas living del pecado. sinners? ¿Será Are que there living sinners in the universe? ¿Será que en el universo hay pecadores vivos todavía en la segunda venida? Here. Kathy, are the living sinners in the universe here? We'll say here, in the middle. Katy, ¿será que hay pecadores vivos en el universo después de la segunda venida o durante los 1000 años? ¿Hay pecadores vivos? Yes? I can't say yes. The way I understand it is 1,000 years is for judging those the wicked who didn't make it, and I thought they were slain dead when Christ came, and they're then resurrected. My question was simple. Mi pregunta era más simple que eso. So Kathy says she can't give me a simple answer, and I'm going to push her to say she can. Katy me dice que no me puede dar una respuesta simple, pero yo la voy a presionar para que crea que sí me puede dar una respuesta simple. Because I've not asked for an explanation, I've just asked for your position. Porque no te estoy pidiendo una explicación, solo te pido tu posición. In the 1,000 years, are there sinners alive in the universe? ¿Hay pecadores vivos en los 1000 años durante So el Kathy milenio? says no. Katy dice que no hay pecadores vivos en el milenio. And did anybody say yes? ¿Alguien dijo que sí hay? Oh, so a few people said yes. Varias personas aquí dicen que sí hay pecadores vivos en el milenio. David, name some. You said anybody. Satan survived. All of it. Okay, so David said Satan's alive here. David dice que Satanás está vivo en el milenio. And well. And so the sin problem at a universal level Así que el problema del pecado en un nivel universal hasn't been fixed yet. no ha sido resuelto todavía. There's still some work to do. Todavía hay trabajo que hacer. So it's not just about the education, Así que no es solamente un asunto de la educación de la gente que which I llega al cielo. suspect is not going to take 1,000 years. Yo sospecho que no va a tomar 1000 años. And I imagine that the judgment's not going to take 1,000 years. Imagino también de que incluso el juicio en sí no va a tomar 1000 So años. I don't know the reason why we've given that longer period in heaven. Yo de hecho no sé por qué es que hay un periodo de 1000 años tan largo en el cielo. But there is various elements Pero hay varios elementos to that question and answer. para esa pregunta y respuesta. And one that's often not dwelt upon is the sin problem that remains on earth. Pero con relación al pecado en la tierra, Satan and Satan's cohort, the angels.
Satanás y su corte Okay, any more angélica thoughts? están vivos. ¿Algún otro pensamiento? No. Everything that wicked sinners, they're raised again and they try to put them into it, right? And then they're, they're burning. Okay, so Kathy says, sorry, Linda said, Linda nos dice right here, que por acá, all dead sinners, Kathy, se cortó mucho, no all escuché, those dead sinners que todos los pecadores muertos are all alive again de repente están vivos de nuevo al final de los 1000 años on earth, en la tierra, and the kingdom's on earth. y el reino es en la tierra. So the sin problem, not only is it not resolved yet, Así que el problema del pecado, de hecho, no está no solo no resuelto todavía, but if you were a commentator there, se cortó de nuevo, no escuché nada, disculpen. who's going to win the fight? Who's going to win the battle? ¿Quién gana la batalla? Creo que está hablando de la última batalla después de la resurrección de los malos. I would argue that it looks like Satan's going to win. Yo quiero argumentar de que parece que Satanás es el que va a ganar, Because he's got all the equipment, porque tiene todos los equipamientos, he's got all the generals, tiene todos los generales, and we've got nobody. y nosotros no tenemos nada ahí. And we're in some little city walled in, Y estamos dentro de una pequeña ciudad amurallada, under siege. pero estamos sitiados. So I think there's a good argument to make that from appearances, it looks like things are hanging in the balance. Así que yo quiero por lo menos decir que en apariencia las cosas todavía están pendiendo de un hilo. So whilst we might not be sinning in heaven, Así que aunque tal vez no estemos pecando en el cielo, digamos, so sin is a deliberate act, if we can put it that way, simply. porque el pecado es un acto deliberado, si lo queremos poner de manera muy simple, We know the sin problem isn't really sorted out at the universal level until the end of the 1,000 years. pero el problema del pecado se resuelve universalmente solamente después de los 1000 años. Okay, so I'm not saying we're all correct here to everyone online, Así que para todos los que nos ven online, no estoy diciendo que todo lo que está aquí es 100% correcto, but I think it's reasonable to put Earth here. pero creo que es razonable decir de que las And what características that means del último Edén es que geográficamente es en la is Tierra. that this line here Por lo tanto, esta línea de has acá, the second advent donde la segunda somewhere venida here, acontecerá por aquí, long before the end of that line. la segunda venida acontece bastante So if you antes don't del have a problem final with del that quiasma. conceptually, we're good to go. Okay, si no hay ningún problema conceptualmente con eso, podemos continuar. So we've done the 1, 2, 3, 3, 2, 1. We're happy with that. Okay, tenemos el 1, 2, 3, 3, 2, 1. So if this was the alpha test, gender and sexism, then gender and sexism is the omega test, the final test. Entonces, si género y sexismo es el pecado alfa, lo será también en el pecado omega. And this La is última what was prueba. so powerful about this model. La última prueba. Y es esto lo que es muy poderoso acerca de este quiasma, de este modelo. It wasn't some members, No fueron algunos miembros some women o algunas who mujeres said we've been mistreated and we want to put a stop to this because this is not Christianity. que dijeron, estamos cansados de esto, vamos a parar con esto, porque no es cristianismo esto, It went far beyond what? sino que iba más allá The ¿De qué? personal iba más allá de lo personal, to the systemic or the political. va hasta lo sistémico, a lo político. And so now I've substituted the word political for another word. Which one? Así que yo sustituí ahora la palabra político por ¿cuál?
because this is the line now. porque ahora estamos hablando de esta línea entera. So it's not a personal issue, it's a, Por lo tanto, no es un problema personal, sino es un problema. I heard another word. ¿Cuál era la palabra? I thought I heard prophetic. Creí haber Yes. escuchado que era profético. So I thought it's now become, this is a prophetic issue. Ahora se convierte en un problema profético. And so we can talk about the personal and the prophetic. Así que podemos hablar de profético y de personal y I profético. apologize to the men here because not everybody is like that. Capaz hay algo que no escuché porque se cortó. Disculpe. Why have men become so bad? ¿Por qué los hombres se volvieron tan malos? It's not just they were born bad or created bad. No es simplemente porque o nacieron malos o fueron creados malos. And I don't mean your birth, I mean the birth of men, Y no me refiero al nacimiento tuyo, sino al nacimiento de los hombres. because it says here, when God looked upon what God had made, it was good. Porque fue escrito acá en Edén de que cuando Dios vio lo que había creado era bueno. So men are inherently good. They have to be. Así que los hombres son inherentemente buenos. Tienen que serlo. So why have they become so bad? ¿Por qué se han vuelto tan malos? It has to be a prophetic issue. Tiene que ser un problema profético. That's what I want us to see. Era eso lo que quería que viéramos. We can call it a political issue or a social phenomena. Podríamos llamarlo un problema político o un fenómeno social. We can call it patriarchy. Podríamos llamarlo patriarcado. So these are all human names and they're all correct. I'm not saying that they're not correct. Son todas nomenclaturas humanas y están correctas. No estoy diciendo que son incorrectas. So when I say a prophetic matter, Entonces, cuando digo que es un asunto you profético, agree that this is a prophetic issue. ustedes You all agree with concuerdan that. de que lo del problema de género y sexismo es un problema profético también. Todos concuerdan, Because this is a line of prophecy. porque esta es una línea de profecía. So I know we talk about humanity, but I just want to focus on men because they're the perpetrators mostly. Yo sé que estamos hablando de la humanidad en general, pero quiero enfocarme en los hombres, porque en lo general, o en su mayoría, son ellos los perpetradores. Here at the beginning, in Acá en el, Eden, acá en el inicio, en Edén, what's the purpose of God creating men? ¿cuál era el propósito de Dios haber creado The same hombres? applies to women as well, but I just want to focus on it. Why did God create Adam? Lo mismo se aplica para las mujeres, pero quiero enfocarme en los hombres. ¿Por qué Dios creó a Adán? Carol? In his image. So A su God imagen. created Adam in God's image Dios creó a Adán a su imagen because God wanted a counterpart, porque Dios quería una contraparte. and that was from Penny. Esto lo dijo Penny. So God created Adam to be a counterpart. Dios creó a Adán para ser su contraparte. So without discussing in detail what a counterpart means, Y sin entrar en detalle acerca de qué es eso de ser la contraparte, it has various elements to it. tiene varios elementos. One of them is companionship, Una de ellas es but another one is compañerismo, to be one's equal compañerismo, la otra es ser el igual de otro, ser el or igual, to fill in a gap that was there o before. de llenar el espacio que había antes. So the idea of completeness. Hay una idea de plenitud, de So there's completar. companionship, equality, and completeness all wrapped up in the counterpart. Entonces hay una idea de compañerismo, de igualdad y de complementación. And as Adventists, we know a lot more about that story that precedes that. Y como adventistas tenemos mucho conocimiento acerca de la historia que precede a la creación de Adán y todo eso. Which was the war in heaven
that Bob was talking about beforehand, without that understanding, this doesn't make much sense. que es con relación a la guerra que sabemos que ocurrió en el cielo, de la cual lo que pasa en Edén no tiene mucho sentido sin saber esa parte de la historia, que nosotros la sabemos. That this was Eden. Eden doesn't make sense without the controversy before it. Lo que acontece en Edén no tiene sentido si no entendemos la controversia anterior. So if we agree that the subject of the counterpart Entonces, si concordamos que el tema de lo de la is the subject contraparte of Bible prophecy, es un tema profético de la Biblia, then as we walk through this line, entonces, en cuanto caminamos por esta línea and we've changed, or I've changed political to prophecy, y ya intercambié lo del asunto político a what's the profético, basis behind that? What do you think the reason or the justification for that would be? ¿cuál es la justificación de intercambiar político por profético? You give me your thoughts, I'll give you mine. Denme ustedes sus pensamientos y yo después les doy los míos. Bob, God's in charge. God's in charge. ¿De que Dios está al comando o al mando? What else? Okay, I'll give you my thoughts. Les Then. doy mi pensamiento. We're here, and it said number one, it says gender and sexism. Estamos aquí en el número 1 donde dice género y sexismo. Get that place. Se cortó, no escuché, disculpe. How did we get to the place of gender and sexism at number one? Todavía no entendí. Adán y el Something sexismo. happened. Algo aconteció. What happened? ¿Qué pasó? Sin happened. Ok, el pecado aconteció. And what was that? What was that sin? Just ¿Cuál, simply. ¿Cuál fue ese pecado de manera muy You simple? speaking? So Eve did something wrong. Eva hizo algo errado. So when Eve did that wrong thing, Cuando Eva hizo aquello que era errado, who was the motivator or the instigator of that crime? ¿quién fue el instigador o motivador de ese crimen? The serpent, La serpiente. but it wasn't a serpent, Pero no era una serpiente, or at least it may have been a serpent, but it was possessed. It's Satan. o sea, era Satanás poseyendo a la serpiente. And what is Satan's purpose to do all of that? ¿Y cuál era el propósito que tenía Satanás al hacer eso? So it's to get even with God, to take revenge upon God. Era vengarse de Dios. Anyone else? ¿Qué más? ¿Alguien más? That was his kingdom. So it's to establish his kingdom, to Satan's kingdom. Era establecer un reino, hacer de la humanidad el reino de Satanás. Katy. So Kathy says the purpose and mind of Satan here, just before number one, Katy dice que el propósito de Satanás, antes de que aconteciese el número 1, el primer pecado, perdón, la primera maldición, was to make, I know it's Eve there, but we're going to say to make man, Adam. yo sé que es Eva, pero voy a decir hacer de Adán, hacer del hombre, Not God's counterpart, but Satan's counterpart. dejar de ser la contraparte de Dios y ser la contraparte de Satanás. And so the way Satan will do that Y la manera en que Satanás hará esto is identified here at number one. está identificado acá en el número 1. He's going to create strife and struggle and warfare between human beings. Él creará guerra, lucha, enemistad entre seres humanos. And then begins our steps down. Y ahí comienzan nuestros pasos hacia abajo también. So I want to suggest that the reason we can say the political is prophetic Y luego lo quiero sugerir de que la razón por la cual lo político es profético is because Satan had a plan. es porque Satanás tenía un plan. It was to separate humanity
from God era de separar a la humanidad de Dios and make humanity Satan's counterpart, not God's counterpart. y hacer de la humanidad su propia contraparte y que dejara de ser la contraparte de Dios. We're humans. Todos nosotros somos humanos. Adam and Eve were superhumans, if I can use that term. Adán y Eva eran superhumanos, si me permiten usar ese término. They were powerful. Eran poderosos. The Bible does not describe how powerful they were. La Biblia no da descripciones de cuán poderosos eran And I'm Adán y not Eva. talking about Adam being 7 feet tall and weighing half a ton. I don't mean that power. Y no estoy hablando del poder con relación a la altura o la increíble fuerza, no me refiero a ese poder. There's a spiritual element to our being that I think most of humanity is not aware of. Hay un elemento espiritual de nuestro ser que creo que la mayoría de la humanidad no está consciente. So Satan knew if Satan could have humanity as the counterpart, Entonces Satanás sabía que si él podía hacer de la humanidad su contraparte, after enough children, después de la humanidad haber tenido suficientes hijos, Satan could have a super army Satanás podría tener un super ejército and make a realistic, a sensible, realistic attack upon God's kingdom and win. y que así podría ser un ataque real y sensato al reino de Dios, a Dios en sí y ganarle, de hecho. Satan knew that at the beginning. I'm just going to say the beginning here. Voy a decir que el comienzo es aquí, donde Satanás sabía, Because what do we see at the end? porque ¿qué es lo que vemos al final en el Edén? El That último. exact same model being played out. Es el mismo modelo de nuevo, Satanás usando la So humanidad you como know if it's at ejército. the end, it has to be at the beginning. Entonces, si está al final, tiene que estar al principio. So we're not guessing. That's my point. Así que no es que no estamos haciendo una suposición de que él quiere hacer de la humanidad un ejército. I want to say that the political is a Entonces- prophetic subject Así que quiero decir que lo político es un because asunto we're just profético pawns on the chessboard porque simplemente somos piezas del ajedrez and there are two players, y estamos bajo el control de dos the jugadores, king of the north, el rey del norte, and we could call the other one the king of the south, but that king wants to be the king of the north. y el otro lo podríamos llamar el rey del sur, pero es también el rey del norte. This is God against Satan. Es Dios versus Satanás. And it becomes personal. So it's not God, Entonces es personal, porque no es Dios, it's Christ. es Cristo, We would say Jesus. Jesús. I think the names are complicated. Podríamos decir Jesús, Cristo, los nombres son So if complicados. we just say Jesus versus Satan, Así que podríamos ponerlo simple, Jesús versus Satanás. and they're going to fight a proxy war Y ellos van a pelear una guerra por procuración Right here on o earth. subsidiaria acá en la tierra, una guerra proxy en la and the way tierra. they're going to do that Y la manera en que lo harán, is you can't just attack individuals here and there. no puedes simplemente atacar individuos aquí o allá. You have to have a systemic warfare, or what we might call propaganda. Necesitas tener una guerra sistémica o lo que podríamos llamar You propaganda. have to turn around a whole society or a whole world in order to win the battle. Tienes que darle la vuelta a la sociedad entera para poder ganar So la that's batalla o la why guerra. the personal is political, the personal is prophetic is so important to us. Por eso que el asunto de lo personal es político y lo personal es profético es algo de tanta importancia para nosotros. When you identify as a priest, Cuando eres identificado como sacerdote, Sarah, do you think that's a personal statement or a political statement? Sara, ¿crees que esa declaración de ser sacerdote es política o es personal? So Sarah says it's a personal statement. Sara dice que es una declaración personal. Bob, personal ¿Personal o política? political when you say you're a priest. Cuando dices que eres sacerdote, Well, ¿es personal o es Right. político? One or the other. You've got one or Ambas. the other. Dice Bob, pero
Parminder le pide una o la otra. Personal. Personal, Anyone dice else? Bob. ¿Alguien más? Political. Política, dice Katy, político. I'm going to go with political. Otra persona dice político también. Anyone else? Okay, so we've got mixed answers. Tenemos respuestas mezcladas. So when we call ourselves priests, Cuando nos autollamamos sacerdotes, we're not real priests. no somos sacerdotes We're reales making a statement o literales. Estamos haciendo una declaración about where we fit con relación a dónde encajamos in this line of warfare en esta línea de guerra or this line of prophecy. o en esta línea de profecía. So I would suggest Yo sugeriría that when we personally identify as priests, de que cuando nosotros nos autodenominamos sacerdotes, that's a prophetic statement that we're making. es una declaración profética. We'll use an old model. Usemos un modelo antiguo, The papacy, el papado. Sarah, why does the papacy not like you? ¿Por qué el papado? Is ¿Por it qué no because you're a woman? Perdón, okay. ¿Por qué no le caes bien al papado? ¿Es Or porque eres mujer? you're from South Sudan ¿O porque eres del Sudán del Sur? or America? ¿O porque eres de Estados Unidos? What's the problem that the papacy has with you in our old models? ¿Cuál es el problema que el papado tiene contigo usando nuestros viejos modelos? Because you're connected with God. Porque estás conectada con Dios. They're connected with God as well. Ellos también están conectados con Dios. But what have they got against you? Pero ¿qué es lo que ellos tienen contra ti? The Sabbath. El sábado. So they pick on every single one of you. Entonces ellos tienen un problema con cada uno de Not nosotros. because of your wealth or career or gender or anything. No por tu riqueza, género, tu carrera, nada de eso. Because they have all the same on their side. Porque ellos también tienen todo, las mismas características que They describí love del lado human de beings ellos. of all shapes and sizes. Ellos también aman Everybody's welcome. a todos los seres humanos de formas y tamaños. Todos son bienvenidos en el papado también. The problem they have with you is Sabbath, El problema que ellos tienen contigo es el sábado, which we know is a political or a prophetic issue. It's not a personal one. el cual sabemos no es un asunto o problema personal, es profético, político. So when you line up in front of them, Entonces cuando te colocas delante de ellos, les haces frente, don't say, I don't like your hairstyle. ¿será que te dicen, no me gusta tu peinado? Your shoes don't look right, or you're the wrong color. Tu peinado, no me gustan tus zapatos o son del color equivocado. It's not personal. No es personal. They say the Sabbath is the one that groups you all together. Dirán, es el sábado, aquello que Those pesky Adventists. la manera en que la manera en que no les So gustamos, we es know eso del sábado. that to be priest is a prophetic subject. Entonces sabemos que ser sacerdote, decir que somos sacerdotes, es un And asunto if you go for profético. priests, Y si vas por sacerdotes, you have to have Levites and Nethinims. si tienes sacerdotes, tienes que tener levitas, tienes que tener That just covers netineos, everybody. y ahora eso es todo el mundo. So we know this is, however way we want to look at this is a prophetic subject. That's what I want us to understand. Cualquiera que sea la manera en que miremos esto de cualquier lado, es un tema profético. And that's why this Político. structure is so important to us, Es por eso que esta estructura es tan importante para nosotros, because it answers the great question that all of us had. porque responde las grandes o la gran pregunta que tenemos. What's important in life? ¿Qué es importante en la vida? It has to be the great test. Tiene que ser la gran prueba. I don't want to, but I would say many of us are seeing the test. Disculpen, se cortó todo, no se escuchó nada. Sure, many of us are failing the test, even though I don't want to say that. I don't want to beat people up.
A pesar de que no quiero decir esto, muchos estamos fallando esa prueba. No quiero agarrarla con nadie. But I think we're failing it in ways that we're not aware of. Solo que creo que la estamos fallando en maneras que no nos damos cuenta o no estamos And I want to conscientes. suggest the reason why many of us are failing this test Y quiero sugerir que la razón por la cual muchos están fallando esta prueba is because of something that I've not allowed you to do up till now, es por algo que hasta aquí no les había permitido hacer, which I'm going to do. que yo lo haré ahora. That the prophetic experience, the De- political, De que la experiencia profética, la política, the Sunday law, la ley dominical, this great test, esta gran prueba which is out there, que está allá afuera, is now merging with what? se está ahora combinando con cuál. It's merging with our personal experience Se está entrometiendo con nuestra experiencia personal in a way that it's never done before. en una manera que no había acontecido antes. So in the past, En el pasado, if you're an abused wife, si eras una esposa abusada, you can go, if I can put it this way, you can go under the radar podrías pasar por debajo del radar, si lo puedo decir de esa manera, and not make an issue, y no hacer ningún escándalo not de ello, complain. y no quejarte de ello. Or if I put it in a more harsh way, you can justify your silence. O lo puedo poner de una manera más fea, podías justificar tu silencio. The Antes. Christian thing to do, to turn the other cheek. Es la cosa, es el acto cristiano que hacer, poner la otra mejilla, ¿no? So we have a theory, Entonces tenemos una teoría, prophecy, profecía, the Sunday law, La ley Sabbath dominical. Sunday, sábado, domingo, la ley dominical, and your personal experience isn't connected to that. y acontece que tu experiencia personal no está conectada con ese tema. So you don't make an issue of it. Entonces no haces un escándalo acerca de eso que pasa, que te pasa, You just swallow your pain sino que te tragas el dolor or you avoid it. You don't think about it, o lo evitas, no piensas acerca de él. which is all fine. Está todo bien, For a small element of us, pero un pequeño elemento de nosotros, that student, un estudiante, but not me, no era yo, they're confronted with a personal Sabbath issue. fue o fueron confrontados con el problema del sábado, domingo, ese problema, I ese had asunto. mine a few years ago. This member has theirs now. Este miembro, el que hace la pregunta sobre el sábado y el domingo, está teniendo su confrontación con ese So tema when you ahora. start seeing that the Sabbath is the prophetic test, the politic, Entonces, en el momento en que te das cuenta que el sábado tiene es de relevancia profética, política, how can you then go to the Sabbath ¿cómo puedes ahora aproximarte al sábado, hablar del and sábado make it what? y hacerlo qué? Make it personal. Y lo haces personal. Can you make it your personal choice of how you confront the Sabbath? ¿Será que puedes hacer de ello la forma personal en la que confrontas el asunto del sábado? If it's a subject of prophecy, Si es un asunto profético, people have said no. I agree with them. I'm just going to, it's difficult to get out of that hole. algunos están diciendo que no, pero yo puedo decir de que es difícil salir de ese hueco. The great test is sexism and gender. La gran prueba es sexismo y género. My problem is Mi problema es... Se cortó, I was perdón. brought up wrong. Okay. Es que a mí me criaron mal. Cut me some slack, if that translates well. No sé qué dijo, me dieron nalgadas. Be no sé si gentle dijo on eso. me. Ok, sean gentiles conmigo. And people are saying no. Y la gente dice, no, You may have some personal stuff, baggage, tal vez tengas problemas personales, un equipaje but you personal, can't do what you want pero no puedes hacer lo que quieres as a man como hombre.
because you were brought up wrongly. porque fuiste criado mal. I'm saying, but I had bad parents and I had bad this and that. Y yo digo, pero es que tuve malos padres y tuve malos esto y aquello. And I hear all the women saying, they just sound like excuses to me. Y las mujeres me van a decir, pero todo eso suena para mí como excusas. I'm saying, that's a bit legalistic. Y yo voy a decir, pero me parece un poco legalista lo Can't que we me go for the dices. spirit of the law? No podríamos hablar del espíritu de la ley. And people say no, Y la gente dice, no, because it's the great test. porque es la gran prueba. And is this going to be a spiritual thing or a legal thing? ¿Y esto de acá será un asunto legal o espiritual? The letter or the spirit? ¿La letra o el espíritu? Which one? ¿Cuál? Sorry? It's going to be the letter. Va a ser la letra. All those Hebrew boys on the plains of Dura, Todos esos chicos hebreos en las planicies what were they not allowed to do? no me recuerdo la ciudad, de Dura, ¿qué no se les permitía hacer? We've got letter and spirit. What are they not allowed to do? ¿Qué no pueden hacer? They're not allowed to follow the spirit of the law. No pueden seguir el espíritu de la ley. Esther's cousin, El primo de Esther, Mordecai, Mardoqueo, o el tío, no sé si el primo, perdón. what does he refuse to do? ¿A qué se rehusó él a hacer? Bow. He refuses to bow. Él se What did he tell rehusó, Esther to do? él se rehusó a arrodillarse. ¿Pero qué le mandó él a hacer To a bow. Esther? Le dijo que se arrodillara. So explain the hypocrisy of that. Explíqueme la hipocresía de eso. So he would say, Él dirá, I'm guessing, supongo, I follow the letter, yo sigo la letra, but in times of trouble, pero en tiempos de in tribulación, difficulty, en dificultades, when it gets painful, cuando se vuelve doloroso, at the threat of loss, bajo la amenaza de you just pérdidas, follow the spirit. simplemente seguiremos el espíritu. And as that general said to one of the prophets, Y como uno de los generales le dijo a uno de los profetas, you know that when I bow down to the idol, I'm really bowing down to the true God. tú sabes que cuando me estoy arrodillando a este ídolo, realmente estoy arrodillándome ante Dios, ¿no? So please make a deal with God that I don't get into trouble. Así que por favor pídele a Dios que que por favor no me meta en problemas cuando And lo I haga. don't know the reason behind that, but as a Gentile, he got away with it. No estoy seguro acerca de eso, pero como gentil, esa persona consiguió lo que quería. But the Hebrew boys couldn't get away with it. Pero los muchachos hebreos no I mean, all podían. of them, not just those three. Todos You can't Todos bow los down and hebreos. pretend you're worshiping God. It No won't solo lo- work. No solo los 3 hebreos que no se arrollaron ante la imagen, sino todos los hebreos no It podían. won't work for God No funciona para Dios tampoco, because it works for the king. porque si funciona para el rey, He accepts that. él lo acepta. So Así que if the Sabbath is this great societal prophetic test, si el sábado es este gran problema social, profético, you can't make it up as you go along, can you? no puedes justificar ciertas cosas mientras vas en el camino, ¿o sí? Because what are your neighbors doing with their binoculars in the Sunday law history? Porque ¿qué estarán haciendo tus vecinos con los What are your binoculares neighbors doing in the Sunday law history? en la historia de la ley dominical cuando te están vigilando con los binoculares? They're watching you. Te van a estar vigilando. In the old days, they got their binoculars. Now they've got their phones and they're recording your behavior. En tiempos antiguos diríamos que usaban los binoculares, hoy te graban con el celular. And they know when you switched your TV on, Y ellos sabrán cuándo es que, qué sé yo, apagaste tu if it was televisión, before or after Sabbath. de si fue antes o después del sábado.
They check if you're hanging your washing out on Sabbath. Y estarán vigilando a ver si estás colgando tu ropa en el sábado. And all that's legalism. Y todo eso es legalismo. But when the prophetic test comes, that's what you'll get caught on. Pero cuando venga la prueba profética, eso será en lo que vas a The caer. legalism. En eso es lo que te van a atrapar, en ese legalismo. Así que, If the person is political, si lo personal es político, how can we say this is the personal journey that I'm going on in my Sabbath keeping? ¿cómo podemos decir, no, este es mi viaje personal en la manera en que yo guardo el sábado? When it's a political issue. Cuando es un asunto político. So I don't say any of that to make any conclusions or to attack anybody. No estoy haciendo ni diciendo nada de esto para llegar a alguna conclusión o para atacar a alguien. I'm going to put that thought aside for the moment. Voy a poner ese pensamiento a un lado por un momento. If this gender sexism is the great final test, the omega, Si el género y el sexismo es la gran prueba final, la omega, you can't live a personal life that mitigates against that opposes that ideology, can you? no puedes vivir una vida personal que se opone a eso que crees sobre género And y in sexismo. America, we're pretty legalistic En Estados Unidos somos bastante legalistas, because we won't even sing the hymns anymore. porque ya ni siquiera queremos cantar el himno And we're nacional. changing the hymns. We're so legalistic here. Somos tan legalistas que lo queremos cambiar. That was my idea, really. Esa es mi idea en realidad. Another thing we imported to the States. Ahora que estoy acá en Estados Unidos. That was the joke. You don't have to translate that. Es un chiste, no tiene So que- my perdón. point is, I've not heard conversations Yo ahora escucho conversaciones where people are saying we're being too legalistic about sexism. donde gente dice, estamos siendo demasiado legalistas respecto al sexismo. We can make our own choices, Podemos tener nuestras propias figure out decisiones, equality in our own way. llegar a nuestra propia conclusión acerca de la igualdad, nuestra The propia reason I manera. think we're not doing that, Y la razón por la cual creo que no hacemos eso, I don't think it's as base that Elder Tessa's got a hammer over us and we're fearful of her. no creo que sea porque es que la anciana Tess tiene un martillo sobre nosotros y le tenemos miedo. I think it's this line. Creo que es por esta línea. Everything that we saw about the Sabbath Sunday issue, now we've transferred to the sexism gender issue. Todas las cosas que creíamos sobre el sábado las hemos transferido al tema de género y sexismo. And the legalism with which we approached the Sabbath back in the day, Y el legalismo con el cual abordábamos el asunto del sábado antes, it seems to me me parece a mí, to be the same legalism with which we're approaching the subject of radical feminism. que es el mismo legalismo con el cual ahora abordamos el asunto del feminismo radical. Nobody blinks an eye. Nadie pestañea, Nobody complains. nadie se queja. If someone posted a bad article Si alguien manda un or a artículo good malo article from a bad source, o un buen artículo, pero de una mala fuente, they just get told off. son retados, son regañados, se les And- dice. Fox News have a good news department, apparently. I don't know. El canal de Fox tiene un buen departamento de Has a noticias, good news department. me parece, o pienso, no And we sé. say, doesn't matter. Y nosotros decimos, no nos importa. Can anything good come out of Fox? ¿Será que algo bueno puede salir de Fox? Okay, the reality has to be yes, doesn't it? La realidad tiene que ser que sí, ¿no? If you just do a chiasm or a compare and contrast, Si haces un simple comparación y contraste o quiasma, I don't know who the equivalent of Fox is. Is it, we'll go CNN, no sé cuál es el equivalente a Fox, no sé, CNN, because a lot of bad comes from them. porque hay muchas cosas malas que salen de CNN también. So you must know that prophetically or just our modeling would say good things can come from Fox.
Así que creo que proféticamente podemos decir, cosas buenas pueden llegar a salir de Fox. Point I'm making, El punto que quiero hacer, this movement has a stack of legalism when it comes to this great test. este movimiento es bastante legalista cuando se trata de esta prueba, Gender and sexism. género y sexismo. But now we're questioning the legalism Pero ahora estamos cuestionándonos el legalismo of Sabbath keeping. de la manera de guardar el sábado. And my question is why? Y mi pregunta es ¿por qué? Is it because ¿Será que es porque we're Laodicean? somos laodicenses? We just want to make money and get good jobs. Solamente queremos ganar dinero y tener buenos trabajos. We want to have an easy life Queremos tener una vida fácil with our friends and family. con nuestros amigos y familia. I know people who destroyed their family relationships, their family ties because of the Sabbath. Yo conozco gente que perdió, destruyó sus relaciones familiares y amistades por relación al sábado. And now some people think it's to the glory of God that we break Sabbath. Pero ahora hay personas que creen que es para la gloria de Dios que podemos quebrar el sábado. So Así que my question is, mi pregunta sería, why the change? ¿por qué hubo esta mudanza? Is it because ¿Es we have a porque, consciousness es porque tenemos alguna or maybe a conciencia, subconsciousness una conciencia, o mejor dicho, subconsciencia, that because the Sabbath is not political, de que porque ahora el sábado no es político, not prophetic, o sea, no es it profético, therefore becomes solely, only personal. y ahora se torna únicamente And if that's the person- case, personal, y si ese es el caso, of course we're all okay to approach Sabbath our own unique way. por supuesto que estaría bien que cada uno de nosotros aborde el sábado de nuestras We únicas, honor God on the Sabbath bit in our own way because it's a personal matter. de nuestras únicas formas peculiares, así como honramos a Dios de nuestras maneras Not a individuales, political or a prophetic one. de manera personal, no de manera política o profética. Either that, O es eso, or we're Laodicean, o simplemente es que somos laodicenses, or there's another reason that escapes my mind. o hay alguna otra razón que no me viene a la mente ahora. So I can't remember what time we started because No, ya ni me acuerdo a qué hora comenzamos. I'm pretty sure I'm over time. Estoy seguro de que me pasé. So I want to stop the meeting or end the meeting with that thought. Así que quiero terminar este encuentro con ese pensamiento. Everything that I've said Todo lo que dije is not a criticism of anybody's belief system. no es una crítica al sistema de creencias de nadie. I'm making no moral judgment about anybody's behavior No estoy haciendo ningún juicio de valor o moral a nadie, o del Regarding the comportamiento de Sabbath. nadie, con relación o al sábado or sexism. o al sexismo. And I think I could get in trouble if I said, you're okay to, I'm not going to judge you on how sexist you are. Y ahora me va a meter en problemas si digo que no hay I think I problema. could get in trouble if I said, I'm not going to judge you on how sexist you are. Creo que me va a meter en problemas si digo de que no te meterás en problemas si qué tan sexista eres o no. But I think I could get into trouble if I said, you're not keeping Sabbath properly. Pero creo que me meteré en problemas si le digo a alguien no está guardando el sábado propiamente. There has been a change in our movement, and I think we need to understand why. Entonces ha habido un cambio en el movimiento y necesitamos entender por qué. Either we carry on O bien seguimos y continuamos así, or we reevaluate. o reevaluamos. I don't know, but this is my guess. No lo sé, pero esta de aquí es mi suposición. The answer to this question Las respuestas a esta pregunta lies in this line here that we've drawn, está aquí, en esta línea, the Eden to Eden line, en el modelo de Edén a Edén, in combination with the personal is political concept. en combinación con lo personal es político. I think we can find an answer
in these models. Creo que podemos encontrar respuestas en este modelo. And so people's different ideas about the Sabbath, its meaning, how we approach it, Así que las ideas de este movimiento y de las personas respecto al sábado, lo que significa y cómo abordarlo, can be resolved. puede ser resuelto. Let's close this prayer. Cerremos con una oración. Dear God, I, on behalf of everybody, want to thank you. Querido Dios, de parte de todos quiero agradecerte. As priests, we bow before you, Como sacerdotes nos arrodillamos delante de ti, realizing our role and our responsibility dándonos cuenta de nuestro papel y nuestra responsabilidad in the great controversy en la gran controversia, from the beginning to the end, desde el inicio al final, as we confront right before us the great test, cuando estamos justo delante, a punto de enfrentarnos a the la gran subject prueba, of equality, sexism, and gender. el tema de la igualdad, del género, del sexismo. We know that we have to be firm on the legal issues. Sabemos que tenemos que ser firmes respecto a los asuntos legales On a personal level. en un nivel personal. We want to also understand Queremos también entender our relationship to the Sabbath, nuestra relación con el sábado, what it means, what its purpose is, qué significa, cuál es su propósito, so that we can have a holistic model para que así podamos tener un modelo that will holístico carry us to the end. que nos lleve hasta el final. Give us strength to this end, Danos fuerza para este fin and may each of us question and speak freely about what we think, what we believe. y que cada uno de nosotros pueda libremente decir y cuestionar lo que creemos. But we need your strength and your grace to be able to do that. Pero necesitamos de tu fuerza y de tu gracia para conseguir hacerlo. As a priest, Como sacerdote, I'm scared, I'm worried about giving my opinion. estoy temeroso de dar mi opinión. I'm worried about being judged. Tengo miedo de ser juzgado. So I ask for your grace and your strength Así que pido por tu gracia y por tu fuerza that you have promised to give me que me has prometido dar and to give all of us, y que le has prometido a cada uno de nosotros. so that we feel free to speak honestly and openly Que nos podamos sentir libres de hablar abiertamente y libremente. as you invite us to come reason with you, Que podamos to razonar come contigo. discuss and to think about these things with you. Que podamos discutir y hablar de estas cosas contigo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.